Desde que inició su carrera profesional, demostró que tenía un futuro próspero. Vivía el mejor momento de su carrera deportiva. Se había enfrentado contra uno de los mejores pesos medianos de toda la historia. No era solamente puro músculo, sino que también tenía muy buena técnica. No le retrocedía a nadie, siempre iba para adelante atacando a su rival. Un hombre nacido en Europa, pero con la garra de un latinoamericano para pelear. Pero un día enfrentándose contra uno de los mejores pesos medianos de la historia de Inglaterra, un gancho cambió su historia. Los médicos decían que no sabía cómo estaba vivo, pues un hombre con una lesión de ese tipo no viviría para contarlo. Un boxeador con un futuro prometedor terminaría abriendo uno de los capítulos de superación personal más impresionantes en la historia del boxeo. Bienvenidos a la fuerte, triste e inspiradora historia del hombre que sobrevivió al gancho más letal de la historia. Él es Michael Watson. Michael Watson nació el 15 de marzo de 1965 en Londres, Inglaterra. Desde muy pequeño conoció el boxeo, así que a los 14 años ya pertenecía a un club importante de su ciudad. En ese momento estaba en la categoría de los 71 kilogramos. Con 15 años demostraba que tenía talento y empezó a acumular números importantes, ya que en el mundo amateur de 22 peleas ganó 20 de ellas, haciéndose relevante en la escena amateur del boxeo en Inglaterra. Rápidamente pasó a los nacionales e iba demostrando que su técnica era muy buena, además de un físico importante para resaltar en esta categoría. Al ganar peleas de manera asombrosa, una de ellas en solo 30 segundos, empezó a resaltar como una esperanza para traerle una medalla a Inglaterra de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles de 1984. Sin embargo, por cosas que se salían de sus manos, el Comité Olímpico de su país decidió ingresar a otra persona. No obstante, el talento lo tenía. Michael Watson buscó otra oportunidad para ser pugilista, así que como en el mundo amateur las cosas no se le dieron, decidió debutar como profesional el 16 de octubre del 84, cuando le ganó a Winston Gray, ese día noqueándolo en el round número 4, y noqueó a los 6 primeros rivales que se encontró en su récord. Watson tenía un estilo interesante desde un inicio de su carrera deportiva. Era un hombre que nunca retrocedía, siempre iba para adelante, por más que su rival lo golpeara duro. Parecía de esos hombres latinoamericanos que son guerreros sobre el cuadrilátero, un fajador que golpeaba durísimo y que prometía mucho en la categoría de los pesos medianos. Tiempo más tarde, enfrentaría la pelea más importante de su carrera deportiva hasta 1989. Para ese entonces tenía un récord de 24 peleas, 22 victorias, un empate y una derrota. Para mayo del 89 se enfrentaría contra Nigel Benn, uno de los pesos medianos más importantes de Inglaterra en todos los tiempos. Nigel Benn era un peleador que venía invicto y Michael Watson lo noqueó ese día en el round número 6. Era la victoria más importante de su carrera, pues le quitaba el invicto a un prometedor peleador que más tarde vendría a tener una rivalidad muy interesante con Chris Eubank. And sometimes toughness is not related to winning in this game. Oh, he's gone. So, the big hit in the eye looked as though he wasn't sure he'd been counted out on his feet there. And I don't... Derrotando a Nigel Benn, Watson ya tenía el título de la Commonwealth. Ganando esto le llegó la primera oportunidad para pelear por un título mundial, esta contra Mike McCallum, en donde Watson terminó perdiendo la pelea por nocaut. Sin embargo, aunque Watson perdió esa pelea, demostró que era un guerrero. El rendirse no estaba dentro de sus planes, así que siguió buscando la oportunidad por el título mundial y después de 3 peleas que ganó por nocaut, peleó por primera vez por el título de la OMB. Para ese momento, quien sostenía ese cinturón era nada más y nada menos que Chris Eubank, uno de los peleadores más importantes en la categoría de los pesos medianos para la OMB en toda su historia.
Para la segunda parte de los años 80 y los años 90, Chris Eubank dominó en la categoría de los pesos medianos de la OMB. Michael Watson era un peleador ambicioso, pues quería conseguir mucho en el ámbito deportivo, así que enfrentarse contra Chris Eubank era la oportunidad de su vida. Michael Watson desde la adolescencia había colectado todos los méritos necesarios para ser importante en esta categoría y se encontraba contra el peleador más importante de su país, y era una oportunidad que no quería desperdiciar. Así que el 22 de junio de 1991 se enfrentarían por ese título mundial. La pelea fue una guerra entre los dos, nada que envidiarle a peleas de América. Los dos no solamente eran músculos, sino que eran unos peleadores que se daban en el ring, brindando espectáculo. It's amazing, Jim, how you fellas feel, but if you feel the other fellas worse, then it gives out the crowd now and only talking a good fight into you back. And there it is. And the winner, Chris Eubank! Y Chris Eubank terminó defendiendo ese título. Michael Watson perdía la segunda oportunidad por un título mundial, pero un hombre competitivo no sabe lo que es rendirse. Un hombre que quiere alcanzar algo, una caída simplemente, motivación para levantarse y buscar una nueva oportunidad del título. De su cabeza no salía la palabra revancha, así que ese mismo año de 1991, Michael Watson y Chris Eubank se enfrentarían en la revancha por el título de la OMB. Los dos habían creado la expectativa necesaria para que el encuentro fuera interesante. Toda la pelea desde el primer momento fue una batalla entre los dos. Michael Watson no quería desaprovechar la tercera oportunidad. En el round número 11, tal vez fue el round más impresionante de la pelea, pues Michael Watson empezó a demostrar que tenía con qué tirar al suelo a Chris Eubank, a quien derribó después de 3 golpes. Y ya terminándose el encuentro, Watson iba pintando a ser campeón en esa noche. He's got plenty of guts, Eubank. He's standing there taking the best. Oh, he's got him down now. That's the first. Sin embargo, Eubank era un peleador peligroso que no se iba a rendir, hasta que terminando esa 12ª ronda, Chris Eubank saca de la manga un gancho de derecha implacable. I thought he would have that under WBO. I'm surprised at that. He's walked in and he's now Watson. Uno de los ganchos más impresionantes de la historia golpeaba la mandíbula de Watson y, para colmo de males, se golpeaba en la parte trasera de su cabeza con las cuerdas del ring. En ese momento terminó el round. Lo que debió haber hecho el árbitro era continuar un conteo para analizar al peleador, pero dicho conteo no se dio. Ahí donde ustedes ven a Michael Watson, su cuerpo estaba presente, pero su mente había sido desconectada por ese golpe. Fue a la esquina y los de la esquina ni siquiera se dieron cuenta cómo se encontraba la situación de él. Las cámaras evidencian que su mirada ya estaba en otra parte. Ese golpe había sido el final de la pelea, pero ni su esquina ni el árbitro se dieron cuenta de lo que pasó. Aquí es donde viene el error. Aquí es donde viene lo que no debe pasar en una pelea de boxeo. Aquí es lo que queremos que todos aprendan, tanto una esquina como un referee, a que hay que estar atento a las señales que dan los peleadores. Michael Watson se pone de pie para iniciar el round número 12, pero ni siquiera se para donde se tiene que parar. El árbitro no vio esto como una evidencia de que él se encontraba mal, y pasando por encima de esto, hizo señas de que continuara la pelea, cosa que nunca debió pasar. Hasta Chris Eubank se le nota que tiene una leve pausa en la que da muestras de que ve extraño a Watson, pero a la señal del árbitro, Eubank continúa golpeando a su rival hasta que terminó la pelea. Here we have it. Oh, just clap his hands around his head like this against Ben. He's really in trouble here. Watson's got to go back to the Ben fight and keep his hands up. The referee's on the verge of stopping it. He stopped it. Aunque Watson terminó yéndose a la esquina por sus propios medios, todo mundo sabe y los videos lo muestran que desde el gancho del round número 11, Michael Watson no debió continuar la pelea. Para colmo de males, no había ambulancia en el sitio y se debió de esperar 8 minutos para que llegara alguien a rescatar a Watson y sacarlo del encordado. Tanto los golpes del round número 12, que no debieron de suceder, como la espera de una ambulancia, hicieron de que la condición de Watson empeorara. Este salió en camilla del escenario y fue remitido directamente a un centro asistencial.
because he has got medical attention in here now and people are being cleared out of the ring, and this is dreadful to see after such a memorable contest. El médico que lo atendió dijo días después que no había visto un hombre vivo con este tipo de lesiones. Michael Watson había sido un guerrero en el ring, pero también daba la batalla en la clínica. Después de más de 40 días en coma, Michael Watson despertó y empezó un proceso de recuperación lento. Watson avanzaba muy poco en su recuperación, pero un día lo visitó Muhammad Ali y ese día cambió la historia de Watson, pues era tanta la influencia psicológica que tenía Ali sobre el peleador inglés, que ese día hasta intentó mencionar palabras, y de ahí para adelante la recuperación de Watson empezó a evolucionar con mayor velocidad. Michael couldn't hold his head up. He's in a wheelchair. Big appetite. Big appetite, I know you have. Después de 2 años de terapia, Watson salió de la clínica y poco a poco se iba viendo en diferentes eventos deportivos. Por el descuido de la organización de no estar preparada para un evento después de la pelea, demandó por varios millones de libras esterlinas a la organización. Se dice que supuestamente ganó una indemnización de alrededor de 1 millón de libras esterlinas que le servirían después en su recuperación. Ningún médico ni personal que lo había atendido podían dar crédito a lo que estaban viendo. Un hombre con la lesión de Michael Watson no era para que estuviese recuperándose como lo estaba haciendo el inglés. Lo que más sorprendió al mundo fue el momento en el que vieron de pie a un hombre que llevaba años en una silla de ruedas. Father, what more can I say about thanking you? Yes. Thanking you ever so much, Father, for life. Yes. Life, eternal life. Yes. Yes. Give me the great hope we can be fully assured. 10 años después del incidente, se encontró con Chris Eubank, quienes se acercaron mientras Watson caminaba. Watson no le ha guardado rencor a Eubank, aunque a Chris le ha traído mucho dolor y dice que es lo único de lo que se arrepiente en su carrera deportiva. Un año después del encuentro entre ellos dos, en el 2002, Michael Watson completó una maratón caminando por sus propios medios. Era increíble cómo un hombre con la lesión que había sufrido Watson estuviese dando tales señales de recuperación. El 4 de febrero del 2004, recibió de la reina Isabel la excelentísima orden del Imperio Británico, todo esto por sus servicios al deporte para discapacitados. Por eso hoy en día Michael Watson es recordado como el hombre que sobrevivió al gancho más letal de la historia. Fueron 3 veces que peleó por el título mundial y no pudo ganarlo en ninguna de estas oportunidades, pero la victoria más importante de su vida fue haber superado el golpe tan fuerte que recibió en 1991. Si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente video, si Dios nos regala la vida. Bye.